Hola hola querida gente chismosita, bienvenidos a este nuevo video en Chismes y Tops. El día de hoy les tengo la siguiente historia. Dejé que mi esposa casi matara a golpes a nuestro hijo, y me alegro de que lo hiciera. Ok, esta será una historia larga y me disculpo por ello, pero ha sido muy duro cargar con esto por tantos años. Mi terapeuta me aconsejó que buscara un lugar donde pudiera hablarlo, así que vengo con ustedes, sé que aquí hay gente de todo tipo y agradecería sus opiniones al respecto. Al día de hoy sigo sin estar seguro de cómo me debería de sentir por esto, pero aceptaré su veredicto. Sé que lo que hice estuvo mal, pero sepan que me esforcé siempre al máximo. Mi hijo siempre fue muy problemático, muy problemático. Si han visto la película llamada Tenemos que hablar de Kevin, entenderán bastante cómo fue mi situación, pues les juro por Dios que cuando yo la vi, sentí que estaba viendo un documental de mi vida. Parecía que el director había puesto cámaras ocultas en mi casa, es demasiado similar. La única diferencia es que en esa película el niño se portaba como un niño normal ante el papá, y solo mostraba su verdadera naturaleza a su madre. Mi hijo no tenía esa máscara. Él actuaba de la misma manera ante todos. Desde el día que nació, mi hijo nació mal. Lo planeamos, mi esposa y yo seguimos calendarios y estábamos muy felices cuando nos embarazamos, y más cuando nació. Era el niño más esperado y amado del mundo, desde que lo tuvimos en los brazos lo bañábamos de amor y tratamos siempre de hacerlo feliz, pero él simplemente estaba mal. Cuando nació, lloró por 13 meses seguidos, no exagero. Desde el momento en que nos dieron el alta en el hospital y llegamos a casa, empezó su llanto, lloraba hasta que su garganta ya no podía generar llanto y aún así seguía llorando, se podía ver en su cara toda apretada y roja, a pesar de que no hiciera ningún ruido. Incluso hubo veces en las que literalmente lloraba mientras dormía, nunca en mi vida había oído, leído o visto que un bebé pudiera hacer eso, lo llevamos a diferentes doctores y especialistas, pero ninguna de sus soluciones funcionaban, le cambiamos la dieta, lo cargábamos, lo arrullábamos, le dábamos juguetes, música, peluches, todo lo que se nos ocurría y nada. 13 meses de infierno, 13 meses de incesante llanto, 13 meses sin que ni mi esposa o yo pudiéramos dormir. Cuando al fin pasó su etapa del llanto, pensamos que al fin todo sería normal, pero de inmediato nos dimos cuenta de que por alguna razón desconocida, él estaba simplemente enojado con la vida. Nunca lo vi tener una sonrisa genuina o llena de alegría, algunas veces lo veía sonreír, pero era una sonrisa perversa, llena de maldad, disfrutando de causar dolor, sufrimiento o simplemente romper las reglas. Pero, sonreír por algo bueno, no, nunca, ni una sola vez. A él no le interesaba nada positivo, era como si lo consumiera el odio, y todo lo que hiciéramos solo lo hacía enojar más. En cuanto aprendió a caminar, hizo su misión en este mundo destruir cosas. Solía romper o tratar de romper todas las cosas que estuvieran a su alcance, las tiraba al piso, las mordía, las lanzaba al excusado, absolutamente todo lo que pudiera agarrar. Eventualmente, aprendió a quitarse el pañal y disfrutaba como nadie el hacerse del baño en todos lugares de la casa y, con el paso del tiempo, aprendió a esconder estos desechos. Empezó a hacerse en lugares que nos tomara tiempo encontrar, se arrastraba estando sucio sobre las alfombras y era un fastidio tener que limpiarlas tan seguido, o de lo contrario toda la casa olía a popó. Cuando cumplió 2 años y medio, empezó a ir siempre a nuestro cuarto y se hacía popó en nuestra cama, orinaba las almohadas y se aseguraba de ensuciar todo. Al final tuvimos que poner un candado a la puerta para que ya no entrara, pero desde ahí hasta los 15 años, simplemente iba y dejaba sus desechos en la entrada de la habitación. A medida que fue creciendo, se empezó a volver incontrolable. Solía mordernos, patearnos, gritar, rasguñar y escupir a cualquier persona que se acercara a él. Lo habían expulsado de la escuela 2 veces para cuando cumplió los 9 años, al final le dieron una tercera oportunidad, pero duró días antes de que lo expulsaran de manera definitiva y al final tuvimos que cambiarlo a otra escuela, en la cual lo pusieron en una clase para niños especiales donde estaba apartado de los niños normales. En casa, tuvimos que instalar una puerta con candado en la cocina, pues si nos descuidábamos, se robaba los cuchillos y los usaba para dañar la casa, los muebles o perseguía a la gente con ellos. Cuando tenía 10 años, me apuñaló en 2 ocasiones, primero en la cadera y luego en una nalga, aún tengo las cicatrices. Cuando creció un poco más, se volvió más siniestro, empezó a incendiar cosas y torturaba animales locales. Había un perrito callejero que solía vivir por el parque más cercano a nuestra casa. Mi hijo lo dejó ciego de un ojo usando un tenedor para asar, y una vez metió la cola de un gato en gasolina y le prendió fuego. Al final, era una violenta, apestosa y cruel bestia que vivía en nuestra casa, una bestia que no podíamos controlar.
Y antes de que empiecen a escribir insultos hacia mí, déjenme hacerles saber que sí, el niño estaba en terapia, iba 2 veces a la semana y Dios sabe cuántos diferentes medicamentos tenía recetados y tomaba, ninguno funcionaba. Nada funcionaba con este niño, era simplemente inmune a todo tipo de método correctivo. Era como una venenosa nube de toxicidad, lanzando odio y furia sobre todo lo que estuviera a su alcance. Cuando mi hijo tenía 16 años, mi esposa quedó embarazada nuevamente. Esta vez, nuestra reacción fue completamente diferente. En lugar de alegrarnos, sentimos horror. Este era un embarazo no planeado, y no sabíamos qué hacer. Mi hijo había sido una interminable pesadilla por los últimos 16 años, no podíamos hacernos a la idea de empezar de nuevo. Discutimos bastante de interrumpir el embarazo, pero no solo no era ilegal abortar en ese entonces, sino que mi esposa se negaba rotundamente a hacerlo. Al final, decidimos tener al bebé, y si resultaba ser otro demonio, optaríamos por darlo en adopción, ya que no teníamos la paciencia de volver a vivir el mismo infierno. Tuvimos una hija, ella era normal, nos dimos cuenta de lo que nuestras vidas pudieron haber sido todo este tiempo, si nuestro hijo no hubiera sido como es. Ella se reía de cualquier cosa, mi esposa podía amamantarla sin que mordiera. Digo, aún no tenía dientes, pero era muy diferente, pues ella sí trataba de alimentarse, mientras que mi hijo parecía que trataba de arrancarle los pechos a mi esposa. Pasados 4 meses, ella tenía su horario de sueño asignado y podía dormir toda la noche, y nosotros también. No puedo describir la felicidad que sentíamos, el alivio inmenso de tener un bebé normal. Fue aquí donde empezamos a desafanarnos de nuestro hijo. Anteriormente, sin importar los errores que cometiera, siempre trataba de ayudarlo y apoyarlo, hacía todo lo posible para que se sintiera amado, me esforzaba de verdad. Pero en cuanto nació nuestra hija, tanto mi esposa como yo nos enfocamos completamente en ella, se convirtió en nuestra prioridad, incluso sobre nosotros, y no por malicia, sino porque era lo que necesitábamos. Ella siempre estaba feliz y era tan dulce, cada momento que pasábamos a su lado era mágico. Sé que esto estuvo mal, pero siendo honesto, no pudimos evitarlo. A mi hijo, ni siquiera le había importado que mi esposa estuviese embarazada, honestamente ni siquiera estoy seguro de que entendiera qué significaba, pero desde que regresamos del hospital con nuestra hija, empezó a portarse incluso peor. No me imaginaba que era posible que empeorara, pero parecía que le había subido de nivel a su malicia. Para cuando cumplió 17, teníamos peleas a gritos casi diarias, generalmente al terminar de discutir él simplemente se iba de la casa por algunas horas o regresaba hasta la mañana del día siguiente, y siendo sincero, a veces hasta yo incitaba esas discusiones, pues sabía que eso nos libraría de él por unas horas. Después de que naciera nuestra hija, la relación con mi hijo se volvió nula, nuestras únicas interacciones eran gritándonos o insultándonos, y ni hablar de mi esposa, ella simplemente estaba harta de él. Se había rendido completamente. Cada que él entraba a una habitación en la que ella estuviera, simplemente pausaba lo que estuviera haciendo y empezaba a gritarle que se largara, no podía soportar su presencia en absoluto. Esto provocó que mi hijo pasara cada vez más tiempo fuera de casa, lo cual era una bendición para nosotros. No tengo idea a dónde iba o qué maldades estaría haciendo, pero les aseguro que estábamos felices de que no nos las estuviera haciendo a nosotros. Como consecuencia a la actitud de nuestro hijo, habíamos invertido un montón de dinero en enormes candados y cerraduras por toda la casa, quitamos todas las puertas delgadas y baratas y las reemplazamos por gruesas, pesadas y reforzadas puertas que soportaran los maltratos de mi hijo, todas ellas equipadas con variedades de cerraduras cuyas llaves mi esposa siempre llevaba consigo. Y antes de que lo piensen, esto no lo hicimos para encerrar a nuestro hijo o mantenerlo como prisionero, él siempre tenía libertad para ir y venir por la casa. Todo esto era para protegernos a nosotros, más bien nosotros éramos los prisioneros en nuestra propia casa. El día del suceso, mi hijo y yo habíamos discutido en la mañana y, como de costumbre, se había ido molesto. Mi esposa y yo disfrutábamos de un momento de paz y tranquilidad en la cocina mientras nuestra hija dormía en nuestra habitación, cuando de la nada empezó a llorar. Todo padre o madre aprende a reconocer los llantos de sus hijos y con base en esto sabes lo que necesitan, ya sea comer, un cambio de pañal o que los carguen un momento. Los bebés saben muy bien cómo comunicarse antes de aprender a hablar, pero este no era un llanto de estos, era un llanto de terror. En cuanto la escuchamos, los dos saltamos de nuestras sillas y corrimos a la habitación. La puerta estaba cerrada, claro, por lo que nos tomó unos cuantos segundos encontrar las llaves correctas y poder entrar.
Mi hijo estaba en la habitación, vivíamos en una casa de 2 pisos y el maldito había escalado por una ventana para poder entrar, estaba parado junto a la cuna con un cuchillo de carnicero en la mano. No tengo idea de dónde lo habrá conseguido, pues no era uno de los nuestros, somos muy cuidadosos y siempre los teníamos bajo llave, supongo que lo habrá robado de una casa vecina. Para cuando entramos, le había hecho 2 cortes en la piel, uno por el estómago y otro en un brazo, eran cortes pequeños, pero aún así mi hija estaba sangrando. En ese momento, estaba pasando suavemente el cuchillo por su rostro, usando el reverso y sin cortarla, como si estuviera jugando con ella, disfrutando de su llanto y sufrimiento. Al vernos entrar solo nos miró fijamente y sonrió. Incluso antes de que pudiera pensarlo, yo me estaba moviendo para separarlo de mi hija, fue por puro instinto, pero aún así, mi esposa llegó primero. Fue como ver una película en cámara rápida, se lanzó hacia él y le arrancó el cuchillo de las manos, lanzándolo al otro extremo de la habitación, después lo empujó usando toda su fuerza contra la pared. Yo tomé a mi hija y la sostuve mientras mi esposa le hacía frente a mi hijo, la miré con atención y noté que estaba temblando demasiado, como si se fuera a convulsionar. Aún recuerdo el olor de la habitación, el sonido exacto que hacía mi hija al gritar y llorar. Después volteé a ver a mi hijo, quien solamente me devolvió la mirada sin decir nada, su rostro en blanco, sin ninguna emoción o expresión. En ese momento me pareció como si fuera un alien. Mi esposa dio un paso hacia él, pude detenerla, pero no lo hice, dio otro paso, y otro, hasta que quedó justo frente a su cara, pude haberla detenido, haber dicho algo, pero no lo hice. Ella esperó, lo miró por unos segundos sin moverse, como si se estuviera convenciendo de algo, y entonces, le dio un puñetazo en la cara. A este punto te estarás imaginando a mi esposa como una muñeca, delgada, delicada y frágil, y si es algo delgada, pero les aseguro que no es nada delicada, nunca lo ha sido. Cuando mi esposa era joven, solía practicar boxeo, no era tampoco una profesional, pero era una amateur muy talentosa, tanto que les aseguro que si ella y yo peleáramos, probablemente me destruiría en segundos. En todos estos años, ni mi esposa ni yo le habíamos puesto un dedo encima a nuestro hijo, pero algo se rompió en mi esposa en ese momento. Todos los años de dolor, furia, impotencia y frustración empezaron a brotar. Cuando el golpe conectó, la cabeza de mi hijo se torció hacia un lado y le empezó a chorrear sangre por la nariz, él no supo cómo reaccionar, solo abrió los ojos de par en par y se le quedó viendo a mi esposa, como si no supiera qué hacer o cómo procesar lo que acababa de pasar, ella solo tomó aire y lo volvió a golpear. En ese momento yo pude detenerla, la pude haber arrastrado fuera de la habitación y calmarla, pero no lo hice, solo me quedé ahí, observando cómo, de manera sistemática, lo golpeaba hasta hacerlo papilla. Cada que él levantaba sus manos para cubrirse, mi esposa lo impactaba en donde acababa de desprotegerse, cara, costillas, cara, estómago, y de nuevo la cara, una y otra vez. Mi hijo empezó a gritar, lloraba y le imploraba a mi esposa que se detuviera, es la reacción más genuina que lo he visto tener en toda su vida, pero mi esposa no se detenía, empezaba a encontrar un buen ritmo y lo golpeaba cada vez más fuerte y más rápido, como si fuera un saco de boxeo. Mi hijo varias veces trató de defenderse y lanzaba algunos puñetazos, pero mi esposa los esquivaba o bloqueaba y seguía dándole una golpiza, estaba en piloto automático como había practicado tanto. Me quedé ahí observando por un minuto, luego me di la vuelta y me llevé a mi hija fuera de la habitación. Fui a la cocina y le di un baño en el lavatrastes, ahí noté que mi hijo le había hecho un tercer corte en la suela del pie, pero gracias a Dios todos los cortes eran superficiales. La limpié muy bien y la arrullé hasta que se calmó, le apliqué polisporín y le puse unas benditas en los cortes. Mientras tanto, podía escuchar a mi hijo gritando, insultando a mi esposa y amenazándola, le decía que la mataría, la decapitaría y abusaría de su cadáver, pero pasado un rato, dejó de gritar, ni siquiera sus llantos se escuchaban, asumí que mi esposa lo había dejado inconsciente, pero la paliza no se detuvo. Mi esposa se tomó su tiempo, el suficiente para que mi hija se quedara dormida en mis brazos, yo solo me senté en la cocina y esperé a que mi esposa terminara. Finalmente, regresó y se sentó frente a mí, sus nudillos estaban rojos e hinchados, su cara y brazos estaban salpicados de sangre. Nos quedamos viéndonos el uno al otro en lo que recuperaba el aliento sin decir nada, después de un rato le pregunté si aún seguía vivo, ella me miró fijamente a los ojos y me respondió, espero que no. Asentí, era todo lo que necesitábamos hablar al respecto, nos quedamos sentados en silencio por un largo rato, hasta que mi esposa empezó a llorar y fue a darse una ducha. Yo solo me quedé ahí, arrullando a nuestra hija. Unas horas más tarde, escuché llantos y gemidos desde nuestra habitación, por lo que mi hijo seguía con vida. Subí a ver qué tan mal había quedado y...
Si había quedado muy mal, nunca en mi vida había visto una paliza tan despiadada como esa. Mi hijo se movía ligeramente de un lado a otro, sollozando mientras sangre brotaba de su nariz, la cual estaba completamente destruida, ambos ojos estaban completamente hinchados y se empezaban a poner negros. Pude notar que algunos de sus dedos estaban rotos y chuecos, también que el piso estaba empapado de orina y vómito. Supuse que habría perdido algunos dientes, pero no vi ninguno en el piso y no podía ver dentro de su boca, pues tenía los labios muy hinchados. Más tarde, cuando hablé con mi esposa, me explicó que se había asegurado de golpear cada parte de su cuerpo, enfocándose en sus piernas. Me dijo que lo pateó repetidamente en sus genitales hasta que se cansó, incluso después de que él había perdido el conocimiento. Para cuando mi esposa salió de su larga ducha, aún no sabía qué haríamos con nuestro hijo, no sabía si deberíamos llamar a la policía, a una ambulancia o llevarlo yo mismo al hospital, pero al final, caí en cuenta que simplemente no me importaba, hablé con mi esposa y estuvimos de acuerdo en dejarlo por su cuenta. En la casa teníamos un sótano bastante amplio que casi no usábamos, así que decidimos mudarnos ahí, le cedimos la casa a nuestro hijo y nos encerramos abajo, separando nuestras vidas completamente. Había suficiente comida en la cocina para que sobreviviera algunas semanas, tenía una lavandería y suficientes habitaciones para vivir. Nosotros teníamos lo mismo abajo y el sótano tenía una salida directa hacia la calle, así que ya no necesitábamos usar el resto de la casa. Lo dejaríamos a su propia suerte, esperaríamos a que se terminara la comida y veríamos qué decidía hacer. Aproximadamente una semana después, empezamos a escuchar movimiento en el piso de arriba, pero era muy poco, supongo que pasaba más tiempo en su habitación recuperándose. Nosotros seguimos con nuestra vida, yo iba diario a trabajar, siempre cuidándome de que no me atacara, pero nunca lo hizo. Mi esposa se quedaba en el sótano con nuestra hija, asegurándose de nunca perderla de vista. Una noche lo escuchamos volverse loco, rompiendo cosas y golpeando la puerta del sótano, pero no respondimos, nunca intentó entrar al sótano o acercarse a nosotros. Supongo que tenía miedo de volver a provocar a mi esposa y que esta vez terminara el trabajo. Pasadas 3 semanas, dejamos de escuchar ruido durante unos días, así que subí a investigar. La casa estaba completamente destruida, pero no había señas de mi hijo, se había ido al fin. Nos tomó meses reparar el daño que había hecho y regresar la casa a un buen estado. Había comida y heces embarradas por todas las paredes, el piso estaba repleto de vidrios rotos y las paredes tenían agujeros enormes, destruyó completamente la cocina y había vaciado un extinguidor en toda la sala. De hecho, estoy feliz de que no haya incendiado la casa con nosotros dentro, y siendo honesto, desconozco el por qué no lo hizo, a él siempre le gustó el fuego. A partir de entonces, vivimos con el miedo de que fuera a regresar algún día, que nos emboscara en la noche y nos tratara de asesinar, por lo que pasados 3 años, decidimos mudarnos y al fin pudimos vivir en paz. Todo esto pasó hace ya bastante tiempo, mi hijo nació en verano de 1971 y mi hija en 1988, hoy día soy un viejo, este año cumpliré 70 años y mi esposa falleció de cáncer en el 2016. Mi hija actualmente tiene 31 años y vivo con ella y su esposo desde que mi esposa falleció, tengo 2 nietas y son la alegría de mi vida. Veo a un terapeuta varias veces al mes para hablar de esto, no sé si mi hijo siga vivo o qué fue de él, la última vez que lo vi fue cuando estaba tirado en el piso de mi habitación, sangrando y llorando, desde entonces no he sabido nada de él y tampoco quiero hacerlo. Siempre he cargado con mucha culpa por eso. Tanto mi esposa como yo sufrimos mucho por lo que pasó, y a pesar de que no fui yo quien le dio esa golpiza, yo permití que sucediera, pues se la merecía. Estaba feliz de que pasara, sé que no murió en ese entonces, pero hubiera preferido que así fuera. Espero que haya podido superar a sus demonios interiores y vivir una vida normal en alguna parte, si no pudo y siguió siendo como era, entonces de verdad espero que alguien lo haya matado. Durante el tiempo en el que lo conocí, era como un perro rabioso, y a donde quiera que haya ido, solo espero que no haya lastimado a nadie que haya pasado por su camino. Gracias por acompañarnos el día de hoy, si te gustó la historia te agradecería que me dejaras un like, y en caso de que tengas alguna historia similar, nos la compartieras en los comentarios. Espero verte en el siguiente video, chao chao.